Buenos días, ¿cómo están ustedes? En esta presentación vamos a cerrar nuestro recorrido por los textos de la unidad número 7. En este video vamos a conversar sobre el modernismo, un movimiento literario que surge en América Latina en las últimas décadas del siglo XIX. Nosotros ya hemos señalado, ya comentamos que en este periodo la modernidad se vive como una experiencia contradictoria, una experiencia que despierta toda una serie de interpelaciones, de interrogantes y que genera mucha incertidumbre. Este escepticismo, estas incertidumbres se manifiestan con más fuerza hacia fines del siglo XIX. En este sentido, el modernismo surge entonces en un periodo en el cual se problematizan ciertos postulados o ciertos principios que caracterizan a la racionalidad occidental positivista. Es un movimiento que particularmente va a tensionar estas representaciones progresistas, occidentalizadas en torno a la modernidad. Además, se caracteriza por ser un movimiento que plantea todo un proceso de renovación dentro de la literatura latinoamericana. Es por eso que, en un sentido amplio, también podríamos señalar que tiene un perfil vanguardista, en tanto propone toda una actualización y renovación de la literatura latinoamericana. Otro elemento que caracteriza al modernismo es su perfil americanista. El modernismo construye todo un discurso descolonizador que se manifiesta desde una perspectiva política, cultural y literaria. En nuestra diapositiva les presentamos tres imágenes, ¿sí?, con tres nombres que son representativos de este movimiento en América Latina. Hacia la izquierda, ustedes tienen una portada de azul, un texto que fue escrito por Rubén Darío y publicado en Chile en 1888. Se considera que este texto marca como el inicio o el recorrido de esta corriente estética en nuestro continente. Además, Rubén Darío es el escritor modernista que sienta, ¿sí?, las bases de este proyecto estético y que difunde todos estos ideales en América Latina. Debemos también señalar que Darío estuvo muy vinculado, muy relacionado con el campo literario, intelectual en nuestro país. De hecho, él permanece en nuestro país durante un par de años, se trabaja, ¿sí?, y se vincula con el diario La Nación, se desempeña como cronista en ese órgano periodístico. Entonces, el nombre de Rubén Darío está muy vinculado o muy relacionado con todo, con todos estos cambios, estas transformaciones que se desarrollan en el ámbito de la literatura, de la literatura argentina en este periodo por el que estamos transitando. Otro nombre importante es el de José Martí, un escritor cubano que en 1891 publica Nuestra América, un texto un texto militante, en el cual advierte sobre los peligros del imperialismo norteamericano sobre nuestro continente. Y por último, hacia la derecha tenemos otro texto, en este caso la portada de un texto de Leopoldo Lugones, Las fuerzas extrañas, un texto muy interesante en el cual
él reúne toda una serie de cuentos y un ensayo que habían sido publicados en distintas revistas de la época. Me interesa particularmente ¿sí? que nos detengamos o que prestemos atención en el título, Las fuerzas extrañas. De alguna manera, el título remite a esto que planteamos recién en torno a la problematización o el cuestionamiento sobre ciertos principios de la racionalidad occidental. En esta obra y a través de los textos que forman parte de ¿sí? que forman parte de esta antología, Lugones plantea que el universo está regido por una serie de fuerzas extrañas, misteriosas, que resultan absolutamente incomprensibles para la razón humana. Además, Lugones, al igual que Holberg, estuvo vinculado con la teosofía, con el espiritismo, con el ocultismo, y todos estos elementos se pueden leer en la obra lugoniana. En este video vamos a ocuparnos particularmente de la obra de Martín Goicoechea Menéndez, un escritor cordobés que publica en 1899, publica una antología de poemas que se denominan poemas helénicos. Vamos a conversar, charlar un poquito sobre estos textos y además nos interesa también rastrear cuáles son las singularidades que tiene el modernismo o que adquiere el modernismo en nuestro medio, en nuestra región, para poder realizar una lectura diversa, una lectura plural de nuestra literatura, como ya mencionamos en videos anteriores. Como ya señalamos, el modernismo es un movimiento estético latinoamericano que surge a finales del siglo XIX. Es importante que tengamos en cuenta que se trata de un movimiento literario que se gesta en América Latina. A diferencia de lo que habíamos observado hasta el momento, el modernismo surge en América Latina. No se trata de un movimiento receptivo que deriva o que viene desde Europa hacia América Latina, sino que se produce, se gesta, se desarrolla en nuestro continente. Además, como ya mencionamos, se enmarca en un contexto de crisis de la modernidad eurocéntrica, de la modernidad positivista. Por otra parte, debemos agregar que también se inscribe dentro de toda una serie de movimientos culturales americanistas que se van a desarrollar en América Latina en este periodo y que van a construir una representación muy particular de América Latina que comúnmente se conoce como el mundonovismo. Frente a la crisis que vive Europa o que se vive en Europa, entonces América Latina se va a constituir como ese continente joven, como un continente que alberga toda una serie de esperanzas y un continente desde el cual se puede gestar una nueva civilización. Sumado a esto también este proceso de crisis de Europa representa para América Latina una coyuntura desde la cual América se puede constituir o configurar como sujeto, como protagonista de su propia historia. Por su parte, a nivel local, este movimiento se desarrolla en el marco de todo un proceso de modernización cultural y de ampliación del campo literario, como conversábamos en el video anterior cuando hacíamos referencia a Juan Moreira.
De manera sintética, podríamos señalar que las características más importantes de este movimiento son, por un lado, esta propuesta de renovación estética que plantea el modernismo. Por otro lado, el sentido de heterogeneidad, el sincretismo o el eclecticismo que definen a este movimiento, ya que si bien el modernismo es un movimiento literario que se gesta en América Latina, se desarrolla a partir de una aglutinación de distintas corrientes estéticas europeas, básicamente del simbolismo y del parnasianismo, dos corrientes literarias que surgen en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, que el modernismo elabora un proyecto estético que se configura, se constituye a partir de una mezcla, o mejor dicho, de una amalgama de distintas corrientes literarias europeas. Por otra parte, también se caracteriza por una suerte de cosmopolitismo estético y cultural. Y que esto, si se quiere, es lo que plantea este perfil renovador y vanguardista que tiene el movimiento. Nos referimos particularmente al distanciamiento que el modernismo propone en relación con la tradición literaria española. Hasta este momento, en América Latina, los modelos literarios a seguir había sido la literatura española. El movimiento modernista entonces propone como una suerte de apertura de tradiciones literarias y en esto reside este perfil cosmopolita. No solamente si se va a plantear como referente la literatura española o la cultura hispánica, sino que se abre a nuevas tradiciones literarias como por ejemplo la literatura francesa y otras literaturas occidentales. Bueno, ya explicamos también que plantea toda una crítica hacia la modernidad occidental y también a ciertos valores y prácticas de la burguesía. Básicamente al sentido del materialismo, el afán por la riqueza, el extravío de la espiritualidad, que es como una percepción o es un sentimiento que se vive en la época a ciertas prácticas y ciertas formas convencionales de vida que caracterizan a la burguesía, entre otras cuestiones. Es un movimiento además que incorpora toda una serie de temáticas tabúes, como por ejemplo el erotismo, el ocultismo, el mundo de las drogas, que se denomina en ese momento como los paraísos artificiales, las experiencias vinculadas con la locura, y todos estos elementos también llevan a problematizar eh, toda una concepción tradicional en torno a la literatura. Básicamente, lo que se cuestiona es lo que ya hemos hablado, la moral de la literatura, el principio de decoro. Por último, podemos agregar que el modernismo, si bien se inscribe dentro de toda una serie de transformaciones que acontecen en el campo literario y cultural a fines del siglo XIX y que están básicamente direccionadas a partir de la industria cultural, el modernismo va a plantear toda una serie de conflictos en relación con la industria cultural. Conflictos en la medida en que no
no termina, ¿sí? No adhiere o no comparte plenamente estas nuevas formas de entender la literatura y la cultura desde la óptica del mercado. Es decir, que en este punto el modernismo va a sostener como un posicionamiento, si se quiere, más reaccionario frente a esta propuesta o esta propuesta de una literatura de una literatura mercantilizada, de una literatura o de un arte concebido como mercancía, y a través de su proyecto estético va a intentar conservar, ¿sí? Y refrendar ciertos valores tradicionales, aristocráticos, en cuanto al arte y la cultura. De esta manera se establece, o mejor dicho, a partir de este punto, se establecen toda una serie de contradicciones dentro del modernismo, porque los escritores modernistas van a estar absolutamente vinculados, incluso ¿sí? Van a operar, van a producir, ¿sí? Dentro de la lógica y dentro de la dinámica que impone la industria cultural, pero van a plantear todas estas reticencias y todos estos conflictos en torno a estas nuevas maneras o estas nuevas formas de entender la literatura y de constituir el campo cultural de la época. En Córdoba, el modernismo se desarrolla en el marco de un proceso de modernización que se consolida en nuestra región en las dos últimas décadas del siglo XIX y que se caracteriza por una serie de polémicas muy importantes que se desarrollan entre católicos y liberales. De hecho, el modernismo se va a configurar como un movimiento literario, un movimiento cultural renovador que va a tener un perfil anticlerical. En la diapositiva ustedes pueden observar algunas portadas de algunos textos representativos que marcan, ¿sí? Las direcciones del modernismo en Córdoba. Por un lado, una publicación de una antología poética, Joyas Poéticas Americanas, de Carlos Romagosa. Por otra parte, una antología de poemas, Joyeles, de Juana Aymerich, que se publican en 1905. Abajo van a observar una compilación de ensayos literarios, los primeros, de Martín Goicoechea Menéndez, un texto que se publica en 1897. Y por último, un relato de viajes de Amado Ceballos, seudónimo Ayaverus, que se publica en Córdoba en 1898 y que lleva como título Tierra adentro, Sierras de Córdoba. Estos textos, como les decían, son textos representativos del modo en que se gesta el modernismo en nuestro medio. Repasemos ahora qué singularidades adquiere el modernismo en nuestro medio. En Córdoba, el modernismo no plantea solamente una renovación y actualización del sistema literario, sino que contribuye también a consolidar y desarrollar todo un proceso de secularización y de liberalización del pensamiento. Esto implica que el modernismo no solamente debe ser interpretado como una vanguardia estética, sino que también se constituye en una vanguardia vital, en una experiencia en una experiencia particular de vivir la modernidad.
Además, como ya mencionamos, tiene un perfil anticlerical y establece toda una serie de batallas y de polarizaciones generacionales. De hecho, el modernismo plantea como una suerte de grieta entre escritores tradicionales, conservadores, católicos, en contraposición con escritores jóvenes, liberales, progresistas, que van a estar interesados en llevar adelante toda esta propuesta renovadora que plantea o que postula el modernismo. Por otra parte, señalamos también que el americanismo es un rasgo que caracteriza a este movimiento y que en Córdoba también puede ser leído como un discurso de resistencia cultural frente al cosmopolitismo o a este sentido de extranjería y de europeísmo que caracteriza a la metrópolis porteña. Tengan en cuenta que hacia fines del siglo XIX se observan toda una serie de transformaciones y en los modos de representación del binomio civilización-barbarie. Durante todo el siglo XIX, el discurso liberal configura al espacio urbano como emblema de la civilización y particularmente Buenos Aires se inscribe dentro de esa caracterización. Como consecuencia de la hibridación social que se establece a partir de la afluencia inmigratoria, Buenos Aires entonces se va a configurar como una ciudad caótica, babélica, materialista y como contrapartida se constituyen toda una serie de representaciones eufóricas en torno al espacio provinciano como espacios o como escenarios donde se preservan las esencias de la nacionalidad. En este sentido, lo americano entonces se inscribe dentro de esta dirección. Lo americano se contrapone con el materialismo y el extranjerismo que caracteriza a Buenos Aires. Además, en esta época también se establecen toda una serie de polémicas literarias en torno al modernismo en distintos periódicos de la ciudad. Es importante acá recordar las polémicas que se entablan entre Gil Guerra y Gil Paz. Gil Guerra era un escritor católico que va a plantear toda una serie de cuestionamientos en torno a estas nuevas propuestas estéticas y va a llevar adelante toda una serie de discusiones con Gil Paz, que era el seudónimo que utilizaba Leopoldo Lugones, quien en ese momento escribía toda una serie de, escribía distintos ensayos o artículos de crítica literaria en un diario liberal de la época que era La Libertad. Entonces, entre La Libertad y la prensa católica, el Eco de Córdoba, los Principios, se establecen polémicas literarias muy interesantes en torno al modernismo. Observamos que el modernismo genera no solamente una serie de reflexiones y de interpelaciones en relación a los modos de concebir la literatura, sino que también, como ya explicamos, acompaña todo este proceso modernizador y de secularización de la cultura que se experimenta en la época. Además, debemos agregar que en 1896 Rubén Darío visita nuestra ciudad para cronicar
las fiestas, las festividades en honor a la Virgen del Rosario. Rubén Darío en ese momento se desempeñaba como cronista del diario La Nación y va a ser muy ovacionado, muy bien recibido por estos escritores locales que ya habían leído, que ya conocían la obra de Darío y le organizan una velada en el Ateneo, que era una institución cultural, literaria en Córdoba, le organizan una velada como homenaje. Por otra parte, estas ideas modernistas o esta estética modernista también tiene sus proyecciones en la oratoria de la Reforma Universitaria. Si ustedes leen con atención el Manifiesto Liminar de Oro Roca, van a observar cómo en ese texto aparecen, ¿sí? O podemos rastrear toda una serie de elementos que se vinculan con la estética modernista. Con esto quiero señalar que el modernismo es un movimiento muy importante o que tuvo realmente mucha importancia, que fue muy significativo en nuestro medio, para nuestra literatura local y en el cual podemos reconocer, ¿sí?, toda una serie de antecedentes, una consagración que de alguna manera se genera a partir de la llegada de Rubén Darío a nuestra ciudad y toda una serie de proyecciones que se observan en la literatura y en la oratoria reformista. Las disputas que se establecen entre el arte nuevo y el arte tradicional se sostienen sobre una serie de premisas. El modernismo plantea un ideal estético que se opone al arte naturalista, realista, mimético. De hecho, en una disertación sobre el modernismo que Carlos Romagosa lee en la velada homenaje que se le realiza a Rubén Darío en el Ateneo, él señala que la belleza naturalista es la belleza de las superficies, la de una sociedad materialista, positivista, que todo quiere dominar y analizar menos lo íntimo y esencial. Por el contrario, la belleza simbolista indaga en el alma de las cosas, quiere conocer el alma de los seres y las cosas mediante la revelación estética. De esta manera, el modernismo sobrevalora la potencialidad estética del lenguaje y establece una suerte de militancia estética. Los escritores modernistas se presentan como los predicadores de la belleza. El positivismo, por el contrario, anula las potencialidades creativas y poéticas del lenguaje. Por otra parte, también se observan diferencias entre la forma y el contenido. La belleza naturalista, como ya mencionamos, es la belleza de la superficie. La simbolista, por el contrario, indaga en el alma de las cosas. No obstante, hay que señalar que los escritores modernistas también estuvieron muy preocupados por los aspectos formales de la obra literaria y ellos se autorrepresentan como obreros u orfebres de la palabra. En este sentido, interpretan que en el proceso de producción de una obra literaria no interviene solamente la inspiración, sino también el trabajo, la disciplina. Las polémicas también se manifiestan en los debates en torno al sentido moralizador de la literatura, como explicamos anteriormente, y las diferentes maneras en las que los escritores modernistas y tradicionalistas interpretan el sentido del criollismo y el cosmopolitismo. Los escritores conservadores acusan al modernismo de cosmopolitismo o extranjería en la medida en que, como planteamos también al inicio de este video, el modernismo plantea toda una serie de actualización y de renovación de la literatura latinoamericana sobre la base de la apertura hacia otras tradiciones literarias.
Los escritores tradicionalistas entonces consideran que el modernismo es una estética cosmopolita y en este sentido ellos revalorizan una estética nativista preocupada por temas locales, por los temas, personajes, escenarios locales, nacionalistas. Por el contrario, los escritores modernistas consideran o conciben al criollismo desde una perspectiva más amplia, en un sentido americano. Para ellos, el criollismo entonces se asocia con una identidad americana y no estrictamente nacionalista. Esto que hemos señalado puede ser leído en este fragmento de un texto de Francisco Rodríguez del Busto, un escritor cordobés, conservador, católico, que cuestiona duramente al modernismo. En este fragmento, él señala que el modernismo representa una amenaza, una corriente estética impetuosa, revolucionaria, que puede destruir los fundamentos tradicionales sobre los que se ha constituido el arte y la literatura. También cuestiona el sentido de extranjería o cosmopolitismo que caracterizaría al modernismo, como así también el hermetismo o el esteticismo de la literatura modernista. De hecho, señala que el modernismo ha desarrollado una lengua falsa, amanerada, oscura, ininteligible, artificiosa, que sobrevalora la forma por sobre las ideas o el contenido. Cuando la idea no domina, ya se hace preciso el oropel. Por eso, por toda esta argumentación, él considera que el modernismo es una estética decadente. Martín Goicoechea Menéndez fue uno de los escritores más representativos del modernismo en Córdoba. Nació en nuestra ciudad en 1877 y muere muy joven en México en 1906. Arturo Capdevila, ese escritor al cual ya habíamos hecho referencia cuando hablamos de Martín Gil, lo define como un personaje raro, uno de estos escritores raros de la Córdoba de fin de siglo. Fue un poeta enfermo, aventurero, peregrino, que se relacionó con el campo literario porteño y llevó una vida muy bohemia. Capdevila rescata particularmente la leyenda que representó su propia vida. Goicoechea Menéndez firmaba con seudónimo Lucio Estela, un nombre que remite de alguna manera o que se asocia con ciertas ideas significativas del modernismo, el sentido de la aurora, la luz, el autoconocimiento y la revelación estética que otorga un saber, un conocimiento que por supuesto no se asocia o no se vincula con las luces de la razón positivista. En 1897, Goicoechea publica Los Primeros, un texto en el que recopila toda una serie de ensayos de crítica literaria y cultural que había publicado en La Libertad, este periódico liberal en el cual también colabora y escribe Leopoldo Lugones. Es un texto bien interesante porque en él incorpora toda una serie de semblanzas, no solamente de escritores, sino de personalidades vinculadas con el mundo de la política, con el ámbito religioso, de la cultura, y de alguna manera a través de esta obra establece como una serie de tradiciones desde las cuales se sostiene el modernismo. Por eso podríamos decir que se trata de un texto fundacional en la cual Goicoechea construye una serie de tradiciones para
ubicar este arte nuevo o esta nueva propuesta estética. Además, en esta obra replica de alguna manera lo que Rubén Darío ya había hecho en Los Raros. En 1896, Rubén Darío publica en Buenos Aires Los Raros, en el cual también compila toda una serie de ensayos literarios para poder construir las tradiciones sobre las cuales se sostiene el modernismo. En 1899 publica en nuestra ciudad los poemas helénicos y en 1905 publica Guaraníes, un texto en el cual recopila a través de la poesía y de la prosa toda una serie de prácticas culturales, orales, populares de la cultura, ¿sí? Paraguaya, y además también incorpora toda una serie de poemas en los cuales va a representar la experiencia traumática y sangrienta que vive la comunidad paraguaya con la guerra del Paraguay. En esta guerra, recordemos, prácticamente se diezmó el 90% de la población masculina paraguaya. Señalemos además que Goicoechea Menéndez permanece un tiempo viviendo en Paraguay y a partir de esta experiencia, a partir de esta estadía, él reconstruye en este texto la cultura y la intrahistoria paraguaya. Aquí les presentamos un fragmento del texto de Arturo Capdevila en el cual realiza una semblanza del poeta Lucio Stella. Por último, vamos a enumerar una serie de elementos que caracterizan a los poemas helénicos. En primer lugar, observamos innovaciones formales en la producción poética. El poeta cultiva la prosa poética y también elabora toda una serie de poemas que se ajustan a una estructura dramática, teatral. Además, estos textos tienen una gran influencia del parnasianismo. Recuerden que el parnasianismo es una corriente literaria francesa que se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Los escritores parnasianos están muy preocupados por la forma y desarrollan un tipo de poesía descriptiva en la que otorgan una gran relevancia a lo visual. Generalmente elaboran o realizan descripciones a partir de frisos o esculturas del arte clásico greco-romano. Por eso, otro rasgo importante del parnasianismo es de qué modo se incorpora en esta estética la cultura clásica y el arte greco-romano, al cual consideran como un referente o modelo estético. Sumado a eso, en estos poemas también se incorpora el lenguaje del cuerpo, del deseo, del erotismo, que están presentes en la cultura greco-romana. En este sentido, resultan bastante transgresores, disruptivos, si se tiene en cuenta que estos textos fueron producidos, escritos en Córdoba, en el contexto de una sociedad muy católica y clerical. El paganismo se contrapone entonces con la cultura cristiana hegemónica en el momento. En estos poemas, el helenismo no se configura solamente como un ideal estético, sino también como un paradigma ético. Los poemas se construyen sobre la base de un pensamiento y una cultura humanista que, como ya señalamos, caracteriza a la antigüedad clásica. Con esto cerramos nuestra exposición. Espero que haya resultado claro todo este recorrido que hemos hecho por los textos de la unidad 7. Muchas gracias por tu paciencia, muchas gracias por tu atención. Si te ha quedado alguna duda o alguna inquietud, por supuesto no dudes en escribirnos o contactarte con nosotros.
Seguramente nos vamos a estar encontrando pronto. Chau, chau, que tengas un hermoso día.